Protocolo de prevención de caídas. Cualquier paciente ingresado es susceptible de sufrir una caída por diferentes causas, ya sean personales o ambientales, con diferentes consecuencias de diversa índole y gravedad, con repercusiones inmediatas y o tardías. Estas son responsables en general del 70% de todas las muertes por un accidente en mayores de 75 años. La Organización Mundial de la Salud define una caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo hacia el suelo contra su voluntad. En otras definiciones se puede ver como un suceso imprevisto, no intencionado, que afecta a un paciente y o acompañante, donde uno acaba en el suelo o cualquier nivel más bajo del que se encontraba. Los objetivos generales del protocolo son: disminuir la incidencia de caídas y sus secuelas en la población hospitalizada en general de alto riesgo. Objetivos específicos: identificar y valorar a la población con alto riesgo de caídas con escalas estandarizadas como la escala de Danton. Garantizar la transferencia de información entre profesionales acerca de las pacientes en riesgo de caída, estableciendo un registro de notificación que permita reconocer incidencias, causas y estrategias de mejora. Establecer intervenciones efectivas para la prevención, detección, actuación y evaluación del riesgo de caídas, identificando factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Definir indicadores que muestren la prevalencia de caídas, los riesgos asociados y la eficacia de las intervenciones junto con el nivel de implantación de las medidas. Por último, establecer estrategias de sensibilización a profesionales, pacientes y cuidadores. Valoración del riesgo de caídas y plan de cuidados asociados. La valoración objetiva del riesgo individual de caídas es un elemento indispensable para el adecuado tratamiento del problema, que debe incluir tanto una atención individualizada a los factores de riesgos propios de cada paciente, que se llamarán intrínsecos, y aquellos otros factores no menos importantes, aunque más olvidados, que afectan por igual a todos los factores extrínsecos. Debido a estos, al entorno en donde se desenvuelven pacientes, profesionales, cuidadores y acompañantes, y por último, a las medidas generales informativas y educativas que deben adoptarse para aumentar la seguridad de todo ingresado y reducir al máximo el riesgo de accidente. La valoración del riesgo de caídas nos permite actuar sobre su incidencia y disminuir de forma eficaz la prevalencia. Hace posible que podamos identificar a la población de mayor riesgo y poner en práctica de forma más eficaz y eficiente las medidas encaminadas a la prevención de estos eventos adversos. Permite establecer un criterio unificado de información accesible por medios electrónicos a cualquier personal que lo necesite. Esto puede ser en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Facilita su uso y la coherencia de las estrategias generales de información y sensibilización dirigidas tanto a los propios pacientes como a los profesionales, cuidadores y los visitantes. Factores de riesgo. Primero, factores extrínsecos a la persona, en los que encontramos riesgos ambientales y generales como iluminación inadecuada, suelos resbaladizos, superficies irregulares, barreras arquitectónicas, espacios reducidos, mobiliario inadecuado como de baja estatura o de altura, entorno desconocido para el paciente, condiciones meteorológicas adversas, orografía del terreno y vías de acceso. 2. Riesgos del entorno referidos a la unidad asistencial, como altura inadecuada de las camillas y las camas, ausencia de dispositivos de anclaje para las ruedas, altura y tamaño de las varillas, espacios reducidos, dispositivos inmobiliarios que se comportan como obstáculos, falta, ineficiencia o mal funcionamiento de los dispositivos de apoyo, deambulación o estabilización. 3. Riesgos de entorno referido a todos los pacientes, como calzado o ropa inadecuada, falta o mala adaptación de gafas o audífonos, carencias de ayudas técnicas para caminar o desplazarse cuando se necesitan. 4. Riesgo de entorno referido a los evaluables y evacuaciones y transferencias, como vía y medio de evacuación,
medidas de sujeción física e inmovilización, formación de los profesionales en vistas a tales circunstancias, efecto de transporte sobre la persona o su proceso de salud. 5. Factor de tipo social, como carencia o capacitación inadecuada de la red de apoyo, o sea, de los cuidadores, familiares y visitantes. Y como otro factor encontramos los factores intrínsecos, en los cuales están los factores propios del paciente, tales como edad, pueden ser menor de 5 años o mayor de 65 años, historia de caídas previas, alteraciones del estado de la conciencia, alteraciones de la capacidad de percepción sensorial, alteraciones de la capacidad motora, movilidad, equilibrio, mantenimiento postural, astenia o trastornos en las facultades mentales, dificultad o incapacidad para controlar esfínteres, existencia de barreras comunicativas, alteración del estrado nutricional, pueden ser como obesidad, carencias nutricionales, déficit vitamínico y deshidratación, y mujeres en procesos de embarazo, parto o puerperio. 2. Encontramos factores propios de la enfermedad, pueden ser enfermedades neurológicas, respiratorias, cardíacas, articulares, inmunológicas, metabólicas, cardiovasculares o musculoesqueléticas. También enfermedades agudas o reagudizaciones, falta de conocimiento por parte del paciente acerca de su enfermedad y del régimen terapéutico, dolor agudo y crónico, hábitos tóxicos, pacientes en procesos quirúrgicos, antibióticos y beta bloqueadores. Otro puede ser en pacientes con dispositivos o prótesis implantadas. Dispositivo de soporte que emplea el paciente referido a la inmovilización y eliminación. Otros factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad, tales como el afrontamiento de estado de salud, conductas de riesgo, falta de solicitud de ayuda cuando se necesite y una conducta de cumplimiento del régimen terapéutico. Perfil del paciente con riesgo de caída. El perfil del paciente con riesgo de caída se ha asociado con los siguientes factores: toda persona con movilidad limitada, alteración del estado de conciencia, mental o cognitivo, necesidades especiales de aseo, incontinencia, vómitos, déficits sensoriales, historia de caídas previas en los últimos 12 meses, medicación de riesgo, edad menor de 5 años y mayor de 65 años, factor situacional durante la transferencia y el transporte. El personal de enfermería es quien se ocupa directamente de la seguridad de los pacientes, identificando, valorando y difundiendo entre el resto del personal y los familiares o cuidadores los riesgos asociados a cada paciente. Se actúa en la prevención de tales eventos adversos como: primero, identificar al paciente con alto riesgo de caída. En la valoración inicial del paciente se registran los factores de riesgo relacionados con caídas y se aplicará la escala de riesgo de Downton. Un paciente de alto riesgo tiene 3 o más puntos en la valoración de la escala de Danton, u otros factores de riesgos ausentes en la escala que tras la valoración se consideren importantes: incontinencia, edad, necesidades de deambulación. Reevaluación del paciente cada vez que se modifique su estado de salud o el de su entorno. Segundo, incluir al paciente atendido en el protocolo de prevención de caídas, mediante identificador visual en la historia clínica digital o en papel. Información a los profesionales que pudieran tener contacto con dicho paciente. Información al propio paciente, a la familia o al cuidador para que participe en la prevención de riesgo de caídas. Aplicar medidas preventivas para tratar o modificar los factores de riesgo. Primero, factores extrínsecos. Riesgos ambientales generales. A. Identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas. B. Disponer de una iluminación adecuada. C. Disponer de superficies antideslizantes. Segundo, riesgo del entorno referidos a la unidad asistencial. A. Colocar los objetos al alcance del paciente.
B. Usar barandillas de longitud y altura adecuada. C. Colocar las camas en la posición más baja posible. D. Proporcionar a quien lo necesite un timbre cercano cuando se quede solo. E. Responder a la luz de llamada con la máxima premura. F. Evitar la presencia de objetos desordenados en el suelo. G. Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado. H. Mantener las varillas de la cama o cuna subidas cuando el cuidador esté ausente. Cerrar las incubadoras cuando el bebé esté solo. I. Colocar señales que alteren al personal de que el paciente tiene alto riesgo de caída. J. Proporcionar dispositivos de ayuda para la deambulación. K. Sugerir al paciente que lleve sus gafas u otros dispositivos prescritos. L. Sugerir el uso de un calzado seguro. Tercero, riesgo del entorno referidos a labores propios de la enfermedad. A. Establecer un programa de ejercicios físicos de rutina en el que se incluya al andar. B. Determinar con el paciente y el cuidador los objetos de los cuidados. C. Explorar con el paciente y el cuidador la mejor forma de conseguir los objetivos. D. Ayudar al paciente y al cuidador a desarrollar un plan para cumplir los objetivos. E. Hacer crítica constructiva de los éxitos y los fracasos en el cumplimiento de los objetivos. Tercero, favorecer derivados del régimen terapéutico. A. Enseñar al paciente y al cuidador a usar bastones y otros utensilios de ayuda. B. Colaborar con otros miembros del equipo para minimizar los riesgos. Cuarto, factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad. A. Identificar conductas y factores de riesgo. B. Instruir al paciente y al cuidador para que pida ayuda cuando sea preciso. C. Ayudar al paciente y al cuidador a identificar las prácticas de vida que desee cambiar. Con la intención de reducir aquellos factores presentes en las caídas, valorarlas adecuadamente y poder determinar sus causas para corregirlas, se ha adoptado para documentarlas pertinentemente la escala de riesgo de caídas de Downton, la cual se describe de la siguiente manera, empezando porque en alto riesgo son 3 o más puntos. La escala se divide así: caídas previas con una valoración de sí o no, dando no un puntaje de 0 y sí un puntaje de 1. En medicación se habla de ninguno con un puntaje de 0, tranquilizantes y sedantes con un puntaje de 1, diuréticos con un puntaje de 1, hipotensores no diuréticos con un puntaje de 1, antiparkinsonianos con un puntaje de 1, antidepresivos con un puntaje de 1 y otros medicamentos con un puntaje de 1. Se habla también del déficit sensorial, en donde ninguno tiene un puntaje de 0, las alteraciones visuales tienen un puntaje de 1, las alteraciones auditivas un puntaje de 1 y las extremidades un puntaje de 1. Hacia la parte del estado mental se habla si está orientado con un puntaje de 0 o confuso con un puntaje de 1. En cuanto a la deambulación, hablamos de que si está normal, tiene un puntaje de 0, segura con ayuda, un puntaje de 1, inseguro con ayuda y sin ayuda, un puntaje de 1, e imposible con un puntaje de 1. Esta hoja se adjunta a las hojas de ingreso del paciente y se utiliza para realizar la evaluación del riesgo de caídas. El riesgo se debe reevaluar cada 24 horas luego del ingreso, en turno de 12 a 18 horas, por el enfermero encargado de realizar los controles. En Basún, Ezequiel.
discretamente.